Por favor. Día 69 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ningún daño y mucho beneficio nos hace que la completemos a 70 días. Mañana es domingo 31 de mayo. Ojalá que hoy por la noche y mañana todo el día la mayoría de las personas se queden en casa. De cualquier modo, pasado mañana, que será el lunes 1 de junio, todas las autoridades estatales entrarán con sus disposiciones locales, sus disposiciones de carácter estatal, que les competen como autoridades sanitarias en el nivel estatal y que implicarán las decisiones sobre las actividades que deberán permanecer todavía sin abrir, sin entrar en funciones. Y considerando el semáforo de riesgo COVID, que ya fue presentado aquí el viernes pasado y que todos y todas ustedes conocen, en la que todas las entidades federativas, excepto Zacatecas, que se encuentra en color naranja, que de todos modos quiere decir color naranja alto riesgo, todas las demás están en el riesgo más alto. Entonces, eso implica, de acuerdo a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria Federal publicadas y que son obligatorias del pasado viernes 15 de mayo, 14 y 15 de mayo, cuáles son las actividades que pueden abrir, cuáles no pueden abrir y en qué condiciones. Vamos a pasar a la siguiente. En el nivel internacional, 5.817.385 personas han tenido COVID desde que empezó la epidemia en el mundo. De ellas, 1.391.731, que representan al 24%, lo han tenido en los últimos 15 días. 6.2 es la tasa de letalidad global y la región de América sigue subiendo su representación como la zona con mayor actividad en los últimos 14 días. Recuerden que esta gráfica que presentamos diario es sobre los últimos 14 días. Europa, por su parte, va descendiendo y en los últimos 2 o 3 días el Mediterráneo Oriental se ha mantenido estable en su representación proporcional en el mundo. La siguiente. En México, desde el 28 de febrero, fecha en que se presentó y confirmó el primer caso de COVID, 87.512 personas han sido confirmadas con COVID, de ellas 16.486 lo han tenido en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 9.779 personas han perdido la vida como consecuencia de esta epidemia y se han estudiado 270.992, que en su momento fueron casos sospechosos y fueron ya sea confirmadas o, como ocurrió con 144.486, fueron descartadas. La siguiente, por favor. El mapa de la acumulación de registros de COVID, a pesar de que solo los últimos 14 días es enfermedad activa y contribuyen a la epidemia en el sentido de contagiar, todos los demás ya no, siempre nos interesa mantener el registro desde el inicio de la epidemia. 87.512 personas significa, en términos de la proporción que representa en la población, que 68.5 personas por cada 100.000 que residen en México han tenido COVID desde el 28 de febrero. La siguiente, lo podemos ver con una gráfica de columnas, cómo ha sido la constante desde que empezó la epidemia. La zona más afectada ha sido el Valle de México, donde reside casi la cuarta parte de la población. La siguiente. Los casos recientes, 16.486, se presentan como se señala en el mapa, de acuerdo a intervalos de presentación de número de casos, y en la gráfica de columnas que vemos a continuación podemos ver con mayor claridad también lo mismo. La Ciudad de México y la zona conurbada del Valle de México en el Estado de México es la zona con la mayor frecuencia de casos recientes. Le sigue Tabasco, Puebla, Baja California, Chiapas y Jalisco. Jalisco empieza a acercarse a los lugares hacia arriba. La siguiente. En la incidencia, cuando hacemos la comparación de acuerdo al número de habitantes en cada entidad federativa, y podemos hacer una comparación apropiada, 12.9 personas, prácticamente 13 personas por cada 100.000
habitantes han tenido COVID en los últimos 14 días. Esto lo vemos también en la siguiente gráfica de columnas, en donde identificamos la comparación. Y aquí les recuerdo la metodología que estamos usando desde hace unos pocos días, cuando incorporamos estas barras grises como punto de comparación. En cualquiera de las pares de barras donde la verde es más grande que la gris, quiere decir que en la quincena reciente hay una incidencia mayor que en la quincena previa. Pero si nos vamos a algunas entidades federativas como Querétaro, que ya empiezan a tener un patrón bastante consistente de cambio, en donde la columna gris, que representa casos más antiguos, ya empiezan a ser más grandes que los de casos recientes, o visto al revés, está disminuyendo la epidemia en estas entidades federativas. La siguiente, por favor. Las defunciones se presentan como se muestra en la gráfica. Recordar que la gráfica empezó el 18 de marzo, fecha de la primera defunción, y termina precisamente en el día de hoy. Y los incrementos en el número de defunciones los presentamos en paquetes diarios, de acuerdo a cómo son confirmadas estas defunciones. El día de hoy tuvimos un poco más de 340 con respecto al día de ayer, y en realidad corresponde a varios días de ocurrencia, que se distribuyen como se ha mostrado en esta gráfica. 801 están en este momento precisamente en ese proceso de análisis para su confirmación. La siguiente. Por entidad federativa, ahí están los defunciones, no ha variado: Ciudad de México, México, Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo. La siguiente, por favor. Nuestra gráfica de casos, de acuerdo a la fecha del inicio de los síntomas, también se ve en la dispersión que se aprecia en la gráfica, y se puede ver que 38.994, que es la zona amarilla, están todavía en el proceso de estudio. Y recordarles cada día que no son las mismas personas, sino que unas son nuevas, otras ya se van pasando a lo rojo, a la confirmación. La siguiente. Y nuestra curva de casos acumulados, de ayer hacia hoy, sumamos 3.4% con respecto a lo que había ayer. Eso es 2.885 casos nuevos que se han confirmado y suman 87.512. La siguiente. Nuestros hospitales COVID, 787, no hay variación desde ayer que lo presentamos, y 98% lo han notificado. Tenemos 40% de ocupación, los datos prácticamente no variaron, lo podemos ver en las siguientes dos gráficas de columnas, en donde tenemos en el lado derecho la ocupación hospitalaria promedio nacional, que es de 40%, y desde el lado izquierdo en adelante, 70% para la Ciudad de México, 62% para el Estado de México, Guerrero con 59%, y así sucesivamente para las camas de hospitalización general. Y en la última, lo que vemos es la ocupación de camas para personas críticamente enfermas, camas de terapia intensiva, en donde tenemos 35% de ocupación nacional del lado derecho, y del lado izquierdo vemos en orden 69% para Baja California, el Estado de México con 61%, Chiapas con 57%, Ciudad de México 56%, Guerrero 50%, y así en adelante. Eso es todo el informe técnico.